Pues nada, gente, hoy aquí en el Entre las Cuerdas, ¿qué vamos a hacer hoy? Hoy vamos a estar con un amigo, con David Martín, Petrus, para los conocidos, para los amigos y para toda la gente del mundillo de los deportes de contacto, el Muay Thai y demás. Os voy a hacer una pequeña introducción de David, pero bueno, también quiero que te presentes tú un poquito si me dejo algo por ahí colgando y demás. David, aparte de haber sido practicante, haber tenido una pequeña etapa también como competidor y demás, dedicó la gran mayoría de su tiempo y de su dinero a ser manager de deportistas profesionales en su mayoría, y también he puesto en el post de Instagram que le íbamos a hacer el podcast hoy a él. Hay mucha gente que no lo conoce, mucha gente de a día de hoy, pero sobre todo la gente que somos un poquito más old school, ¿no? Él ha sido uno de los promotores de los mayores eventos que se han hecho aquí en España y aquí en Madrid, que es como por ejemplo en Fusion Live, que es una promotora a nivel internacional y mundial, muy conocida, como vosotros sabréis, dentro del mundo del kickboxing y del K1. Y también, que no sé si va un poco ligado a ello, el Striker League. Bueno, Iba más un o menos. poco más o menos Eran ligado, ¿no? independientes, pero sí. Eran entidades independientes, pero bueno, era como otra plataforma que catapultaba un poco a Enfusi. No sé si hay algún evento más que hiciste. Striker League sobre todo lo que hacía era pues conseguir conexiones entre países distintos a los europeos, ¿no? Especialmente en China y demás. Y luego, aparte de todo eso, tenías tu propio evento. Exacto. ¿Qué era el nombre? Que no me acuerdo. Petrus Lion era la liga promotora que hacíamos, sí, la liga amateur, sí. Claro, eso es. Luego, Petrus Lion o Al Lion, o como vosotros queráis llamarlo. Al lío. Eso es. Petrus y Al Lío. Y bueno, hubo un momento en el que te has apartado, como muchas personas, de los deportes de contacto, has dedicado tu día a día a otro tipo de proyectos. Esto lo compaginabas antes con otro tipo de trabajo y demás. Y bueno, sobre la marcha pues vamos a ir contando un poquito en ese orden para que la gente te conozca y ya tú describe un poquito de ti. Bueno, pues nada, bienvenidos a todos, gracias por conectaros. Como ha dicho Pablo, más que competidor, realmente fui un aficionado que se subió 5 veces al ring, le pegaron en todas. Pero bueno, sí que he sido un apasionado del deporte, y cuando conocí este mundo intenté pues aportar mis conocimientos y poder dar un impulso de una manera totalmente diferente a la que se estaba llevando, para profesionalizar todo muchísimo más. Y de hecho creo que dejamos un buen legado en ese sentido, y enseñamos a los competidores cosas que eran importantes, como hacer un buen marketing de ellos mismos, que no es necesario convertirte en un macarra y hacer como que te vas a pegar con todo el mundo, sino saberse vender, cómo poder conseguir patrocinios. Y yo creo que ese es el mejor legado que hemos podido dejar, ayudar a deportistas a que realmente sí pudiesen vivir de ello, ¿no? Creo que conseguir que deportistas que cogí yo, que ganaban 150, 300 euros por un combate profesional, dejarlos ganando más de 5.000 euros por un combate, y siendo los deportistas mejor pagados de España, en esos momentos, pues creo que dice mucho. Y momentos que encima sabemos que no eran momentos buenos, en plan, la economía en España no era muy buena por esos tiempos, ¿no? Porque reciente que salíamos de la crisis. Exacto. Del 2008-2010, por esos tiempos un poquito más hacia adelante es cuando empezaste tú fuerte con el tema de ser manager y de hacer todos los eventos, y económicamente no es que estuvieran las cosas como están hoy, a día de hoy, porque antiguamente, por poner un ejemplo, una velada por esos tiempos, una velada normal, no una gran velada, pues podría estar unas entradas de 12, 15, 18 euros. Exacto. Y ahora no hay ninguna velada amateur que baje ya de los 25 euros en cualquier gimnasio. Te hablo gimnasio o pequeño pabellón o algo por el estilo, de ahí para arriba. Entonces yo creo que ahora mismo la economía está mejor, todo está mejor, pero sí que es verdad que yo lo he dicho en muchas entrevistas y en mucho contenido que hago yo, que al final la gente sigue atados
a pagar las miserias que están pagando a los peleadores profesionales, a no pagar a los peleadores amateur y a los clase A, estos amateur clase A, ¿no? Que se dice ahora que es como el neo o el semipro oculto, ¿no? Por así decir, ¿no? Para pagarle a un chaval sin casco con mucha experiencia, pagarle 60 euros o 50 euros por un combate, pues todo esto se sigue llevando. Sí que es verdad que las veladas son más caras, cuesta más entrar en una velada, cuesta más la mesa VIP, cuesta más todo, pero al final yo eso no lo veo repercutido en el deportista. Y al final tú sí que hiciste una lucha con este tema. Exacto. Y bueno, yo también desde aquí también siempre estoy promoviendo eso, ¿sabes? Que al final es una cosa que es de todos, es un trabajo no solo del promotor que pague, sino también de los entrenadores que exijamos, de los managers que exijan, los entrenadores exijan y que los propios peleadores también, que a veces pelean gratis o con bolsas ridículas, pues por las ganas de querer pelear, ¿sabes? Y al final eso hace como la bola de nieve que va juntando cosas y al final pues siguen haciendo lo mismo económicamente. El tema es que no interesa y yo creo que eso fue uno de los grandes hándicaps que tuvimos nosotros y con los que tuvimos que luchar, pues me tocó luchar en este caso, que es que no se interesa por educar al deportista en cómo deberían de ser las cosas. Y aquí me van a matar los leones, pero te lo voy a decir con total honestidad, mucha culpa de esto lo tiene la vieja escuela. La vieja escuela que en algunos momentos ha intentado aprovecharse del promotor como tal y no ha repercutido eso realmente en el deportista. Y los mismos promotores que han ido saliendo y muchos de hoy en día que empezaron a salir cuando nosotros estábamos o que ya estaban y llevaban algún tiempo, aprendieron, creo yo, de cómo hicimos las cosas y de cómo vendíamos un evento, cómo valorábamos a los deportistas, todo lo que enseñamos, lo que compartíamos con la gente, y han intentado hacer lo mismo, han aprovechado el high ticket, ¿no? Que dejábamos nosotros con un gran evento, pero sin embargo, como tú dices, dejando veladas que son prácticamente amateur y se siguen vendiendo como la mejor velada del año, ¿no? Y creo que eso se nota cuando tú ves el público que acude a la velada. Y cuando tú ves el público que está acudiendo a una velada y ves que la gente no ha respondido, la práctica común que solía tener el promotor, que es el que se juega el dinero, ¿no? O la consecuencia de eso es que afecta en las bolsas de los deportistas. Y tendría que ser un trabajo en común que hicieran todos. Yo siempre digo, como deportista tienes que saber venderte, como entrenador tienes que saber vender a tu deportista. Los entrenadores, las escuelas, gimnasios, donde participan peleadores para promotores en un evento, tienen que saber vender el evento, pero siempre digo que el mayor vendedor del evento tiene que ser el promotor, porque al final el promotor es el empresario. Hace poco yo lo hablaba con Antonio Orden, que al final es como si yo tengo un bar, te contrato a ti de camarero, pero te obligo a que tú como camarero me traigas a los clientes. No, yo como bar, yo te doy un trabajo que es ser camarero y que atiendas a mis clientes, ¿no? Pero los clientes los tengo que atraer yo, ya sea con marketing, con publicidad, con precios, con X, llámalo producto, algo, pero al final dejamos mucho todavía el peso en el peleador en vender entradas, dejamos mucho el peso en la venta de las entradas en las escuelas, en los entrenadores también. Y luego, aparte de eso, que se deja mucho por parte de los promotores, ese peso de venta de entradas en estas dos personas, ¿no? Peleador, entrenador, ¿no? No hacen mucho por vender como marketing sus eventos. Y también la gente tampoco es recíproca con lo que te digo, de que si yo voy a pelear en tu evento, pues moverme como mis compañeros, con mis redes sociales, mis amigos, familia y demás, intentar vender entradas por lo menos de tu gente allegada. Pues si no vendes a tu gente allegada, no vas a vender a otro de otra ciudad, lógicamente. Que para eso ya debería estar el promotor
para vender un evento como tal. Yo creo que es un problema de base. Es un problema de base en muchísimos aspectos. Pero fíjate, yo hay una cosa que con lo que tú me decías de que caía el peso con el deportista, yo siempre que cerraba una bolsa con cualquier persona, prácticamente con la gente que yo volvía a trabajar era la gente que más entradas vendía y siempre le subía más la bolsa, porque era una repercusión. Porque ese discurso que se ha vendido, que se lleva a vender, que parte un poco, por ejemplo, de la creencia que tienes, de que se cae el peso en el peleador, aunque matizas diciendo se tiene que saber vender, el peleador yo creo que tiene que entender como deportista profesional, ya hablando de deportistas profesionales, que funciona como en el mundo del fútbol. En el mundo del fútbol hay unas bases de pago, pero en función sea tu repercusión, así vas ganando. Podemos poner el ejemplo de Cristiano Ronaldo o de cualquier otro deportista, ¿no? Si tu repercusión es X, evidentemente tu bolsa o tus ingresos van a ser X más Y, ¿no? Y eso debería de ser así. Pero vuelvo a lo mismo, es un problema de base porque el promotor, como norma general, hoy en día, no sé cómo lo estaban haciendo hoy, pero cuando yo me dedicaba a ello, si se vendía más, no se le repercutía al peleador. Ya. Sí con las comisiones, pero no se tenía un agradecimiento de subirle las bolsas y demás. De hecho, yo he tenido competidores que te vendían 100 y pico entradas y estaban cobrando 300 euros por pelear. Y eso lo fuimos cambiando, fuimos trabajando y, como te decía antes, acabaron ganando unas bolsas pues que evidentemente dejaban mucho de diferencia a otros deportistas que pudiesen estar en niveles similares. Y creo que esa es la labor que tiene que hacer un manager. Y esa es la figura del manager como tal. En el mundo del deporte de contacto no... O voy a hablar más del Muay Thai K1, que es a lo que yo me dedicaba. No, esa figura no estaba cuando yo llegué. Por mucho que dijeran, no, es mi manager. No, tenías tú un entrenador que te sacaba peleas. Sí, sí. Y las peleas salían cuando te llamaban. No había un trabajo de búsqueda, no había una estrategia de cómo voy a poder subir el caché del peleador, cómo voy a conseguir las peleas que me van a hacer subir, gane o pierda. Entonces, esa estrategia no estaba y ese trabajo, que es el que tiene que hacer un manager, que por eso se lleva un porcentaje, pues esa figura no está. Ya. Y quien paga esas consecuencias es el competidor. Eso también da pie a que hablemos también, ¿no? Porque al final, muchas veces en estos deportes, ¿no? A no ser que seas una persona con un nombre ya y con un estatus y con un caché, por así decir, es como no sabemos diferenciar o no tenemos la capacidad o no se quiere tener de que hay detrás de un deportista varias entidades diferentes, ¿no? Varios entes, ¿no? Por ejemplo, vamos a poner un caso claro, ¿no? Pues que sería como algo muy top y muy mundial ahora mismo, que todo el mundo puede saber, de Ilia Topuria, ¿no? Al final, Ilia Topuria, aparte de ser un gran atleta, lógicamente que lo ha demostrado y lo está demostrando, ¿no? Tiene un equipo por detrás, pues un médico, un nutricionista, un preparador físico, uno de boxeo, uno de lucha, uno de no sé qué, tendrá un manager, tendrá no sé qué, no sé cuánto, y al final todo eso forma un equipo. Es como querer hacer, por ejemplo, llevar las dietas o dar dietas sin ser nutricionista, o por ejemplo, vamos a poner otro caso, intentar cerrar combates sin ser manager. Al final lo cerramos todos los entrenadores, pero los entrenadores son entrenadores, fisio, el nutricionista, el manager, al final... Tiene que ser un trabajo en equipo. Claro, eso es. Pero sí que es verdad que luego a la gente les cuece perder parte de su bolsa, por ejemplo, porque si el entrenador te quita un X, vamos a decir, y si arriesgas a tener un manager, que yo no lo veo como un riesgo, sino lo veo como un beneficio, al principio puede ser que pierdas un poco de dinero, pero si ese manager hace las cosas bien, correctamente, pues puedes tener mayor beneficio. Entonces, lo que te raspa el entrenador con lo que te raspa el manager, si tú sacas más beneficio, pues al final estarás ganando, ¿no? Pero claro, hay que dejar las cosas en las manos de cada persona. Como te decía antes, es un problema de base. Mira, Ilia Topuria, que me gusta que pongas ese ejemplo, es el claro ejemplo de lo que yo siempre transmitía a mis competidores, y de hecho hicimos un curso de marketing para deportistas
que vinieron un montón de gente y yo se lo transmitía igual. Hay que saberse vender y no tienes que ser un macarra para poderte vender. Y Ilia Topuria ha sacado ese perfil y ha sabido trabajarlo muy bien, ese perfil de persona que trabaja en su desarrollo personal, que trabaja en su personalidad, que forma una creencia en sí mismo de manera positiva para poder luchar contra un reto que es el ir a un combate y sabe la fuerza que tiene su mensaje y la responsabilidad que tiene su mensaje y cómo trasladarlo para que impacte de manera positiva en las personas. Y de hecho eso ha hecho que no solo lo que le ha llevado a la UFC, sino las empresas y las marcas y la gente que quiere trabajar con él, cómo organismos públicos quieren ya ponerle una calle con su nombre, ¿por qué? Porque no es lo que haces, que muchas veces decimos, están utilizando el boxeo, dañando la imagen del boxeo, no, eso es una responsabilidad de todos, pero fíjate cómo un deportista consigue dar una buena imagen del boxeo, de los deportes de contactos, ¿vale? Del MMA y cómo ha sabido llevarlo a su terreno para proyectarse en muchísimos ámbitos. Porque un deportista que quiere dedicarse profesionalmente no se basa solo en entrenar, comer bien y ya está. Se basa en aprender a desarrollarse en todos los aspectos para que su caché pueda subir. Y creo que eso es una labor importante. Y también viene, y aquí voy a tocar un tema muy jugoso, que viene el tema federativo. En los deportes de contacto, desde mi punto de vista, es una cosa que a mí me interesó mucho y quise trabajar en ello, pero me di cuenta que era imposible, tiré la toalla. Deberíamos de trabajar como se trabaja en el fútbol, trabajando desde el fútbol base, pues en este caso trabajando desde los deportes de contacto, pero desde la base. Y ahí entra una responsabilidad también por parte de la federación, ¿no? De esto que siempre se ha vendido, la Federación Única de Muay Thai a nivel nacional, que en su momento decían que era la CKT, luego entraba una, luego entraba otra, y al final eran personas que querían vivir del cuento, querer tener el monopolio de todo y no trabajar en lo realmente importante, porque si tú tienes el monopolio pero trabajas en lo importante, como por ejemplo, ¿cuántos deportistas de la selección española de boxeo van a los colegios a dar una charla sobre boxeo y los valores que tiene el boxeo y cómo puede impactar de manera positiva en aquellas personas que sufren bullying, en aquellas personas que están sufriendo acoso? Cómo contar las historias de los competidores de manera de que sirva para conseguir que un niño que pueda estar escuchando ese mensaje se empodere y diga, yo puedo cambiar mi vida, ¿no? Y eso es una cosa que, por ejemplo, Nenés hace muy bien. Nenés cuenta una parte, una etapa de su vida, vendiendo esa etapa de la manera que él quiere para ganar en marketing y posteriormente pues conseguir un resultado. Y eso es algo en lo que deberíamos de trabajar. Y las federaciones en eso tienen mucho que ver. Porque cuando hay una selección nacional de boxeo, había una selección nacional de Muay Thai o K1, ¿cuál es el trabajo que vamos a hacer para poder conseguir que más jóvenes quieran venir al deporte? O sea, es muy fácil decir que la televisión no nos apoya, que la gente no nos apoya, pero ¿cuál es el trabajo que estamos haciendo nosotros para poder cambiar la historia de una manera diferente? Ya. A ver, eso, la verdad que hay que darle una vuelta a todo eso que hablas, lógicamente. Que todo esto está viendo, o sea, está bien ver desde tu punto de vista y desde tu objetividad, ¿no? Porque al final tú ves cómo has tenido el deporte como empresa. Y entonces tú sabes que para un negocio, para una empresa, es muy necesario no solo el deporte en sí, ni los deportistas, sino que hay mucho más detrás. El marketing, el cómo saber ofrecer algo y que sea interesante para, pues lo primero, pues mira, ya estás hablando del bullying, por ejemplo, para algo interesante e importante para la sociedad. Los valores que inculcan los deportes de contacto y las artes marciales. Dar como ejemplos a campeones, medallistas olímpicos de boxeo, como un campeón de la UFC, como cualquier campeón de España, de Europa, el poder ofrecer meeting, charlas, masterclass en los colegios, en los institutos. La verdad que es una cosa que yo creo que algo muy similar, pero a pequeña escala, hace el boxeo, el mundo del boxeo. El mundo del boxeo ahora se ha probado hace no mucho tiempo el boxeo en edad escolar. Las personas tituladas como tal
pueden dar boxeo en los colegios y en los institutos públicos. Exacto. Se está empezando a mover un poquito como una actividad extraescolar, ¿sabes? Y algo como boxeo lúdico o boxeo educativo, ¿no? No boxeo de contacto pleno y un boxeo más de competición, pero sí que para aprender valores, para aprender la base, para aprender el deporte y para gestionar todo lo que es el boxeo en sí. Todo eso en el kickboxing, el K1, el Muay Thai, el Full Contact y todos los deportes de contacto, MMA, tal, no sé qué, está a años luz todavía de lo poco que ha conseguido o consigue hacer el boxeo. En España hablo. El boxeo siempre ha estado un paso por Sí. delante, siempre. Y bueno, también cuentan con que tienen una federación y al final eso ayuda mucho. Y en el boxeo hay Ayuda gente mucho, que sabe ¿sabes? mucho. Hay gente, yo tengo grandes amigos y amigos que por desgracia ya no están con nosotros, pero en el mundo del boxeo hay gente que sabe hacer bien las cosas. Pero la pregunta es, ¿interesa realmente hacer bien las cosas? A ver, yo creo que sí. Debería de ser así, Debería ¿no? de ser así, claro. Pero los hechos son diferentes. El problema es que la gente se pisan unos a otros, siempre. Da igual que la federación pisa al promotor, el promotor pisa al promotor, el entrenador pisa al promotor, a la federación a los árbitros al entrenador. Tal, Hay ¿no? problemas de egos. Sí. Hay muchos problemas de egos. Es un problema nunca... Hasta el día que la gente no haga un consenso, ¿no? Hace muchos años, te acordarás que se hizo, no sé si tú por ahí estás metida en la cabeza o no, que se intentó hacer una asociación de entrenadores en España, pues para eso, ¿no? Para luchar por los derechos de los entrenadores y por los derechos de los competidores, y eso es como siempre se quedó, siempre que se ha intentado hacer, yo siempre que he escuchado que se ha intentado hacer, se han hecho grupos por WhatsApp y que se querían hacer unos estatutos, se quería hacer una asociación, se quería hacer como una federación o una asociación, y nunca llegó a nada ni va a llegar por eso mismo, porque al final Hay mucho hay problema de mucho ego. ego y a la gente no le gusta remar para la misma dirección que tú o para la mía. El tema es que siempre el ser humano de por sí ya es egoísta como tal, ¿no? Pero hay un nivel de ego siempre por en medio porque hay dinero. Entonces, aquí todos estamos de acuerdo en hacer cosas en conjunto hasta que vemos que hay algunos que por X o por B están teniendo más beneficio que nosotros y entonces empiezan las disputas. Entonces, por eso era la pregunta, ¿realmente interesa cambiar esto? Yo no sé hasta qué punto realmente interesa o no interesa cambiar esto. Sí sé que los deportes de contacto como tal tienen un trabajo por hacer, tienen cosas que cambiar, porque el mercado cambia en todos los nichos. Cambia en la nutrición, cambia en la moda, cambia en cualquier deporte. El fútbol de hoy en día no es igual que el fútbol de hace años atrás. Los deportes de contacto pasa lo mismo. Y hay una película, no recuerdo el título ahora, seguro que te acordarás, bueno, pero cuando expliquemos de la película enseguida lo entenderemos, que es la película del niño este que coge un robot que es una máquina que hace boxeo. Sí. Si tú ves la transición de esa película, habla de cómo ha evolucionado el deporte de contacto y como que cada vez la gente necesitaba, ellos denominan más sangre, ¿no? O más show, y esa es la base de todo, que la gente hoy en día en los deportes van buscando el show. Por eso Estados Unidos nos lleva años luz en los deportes, a nosotros, pero una barbaridad. Y a las pruebas nos remitimos de que cada vez se quieren llevar más partidos de fútbol a Estados Unidos. ¿Por qué? Porque allí, en la NBA lo ves, o sea, no sé si has ido alguna vez a un partido de la NBA, yo tuve el placer de poder ir. A Estados Unidos. ¿No? Bueno, pues mira, yo tuve el placer de ir a Estados Unidos y ver un partido de la NBA, que no me gusta el baloncesto, y cuando acabó el partido estaba mirando el ticket para ver cuando me compraba, para ver el siguiente partido de baloncesto que había. Porque la experiencia que yo viví ahí no la he vivido nunca viendo ningún deporte, y en eso son especialistas de ellos. Y es cierto que aunque hay una base de deporte, y vuelvo a un tema que has tocado antes, detrás de todo deporte hay un negocio. El fútbol es una mafia, y hay un negocio detrás de todo eso, y todo el negocio se mueve desde el fútbol base, y pasa igual con cualquier deporte de contacto. Y los deportes de contacto que no tienen montado el negocio por detrás, pues son el deporte minoritario y el que no está yendo pasos más adelante.
cuántos campeones de atletismo tenemos y no se habla prácticamente de atletismo, Ya. porque a nivel de negocio no se ha trabajado sobre eso. Sin embargo, en Estados Unidos, a nivel de negocio con el atletismo, tienen a corredores y todo el mundo sabe los corredores que son. Aquí en España, si le preguntas te pones a preguntar en la calle, muchos no saben ni los corredores que tenemos campeones o Ya. con medallas olímpicas, ¿no? Pasó con el karate, pasó con el esgrima, ha pasado con el ajedrez, hemos tenido uno de los mayores ajedrecistas que ha sido Paco Vallejo y no ha habido un trabajo detrás de todo eso. Entonces, cuando el deporte se convierte en un negocio hay una evolución, que por desgracia, y me matarán con lo que estoy diciendo, pero es la realidad. Entonces, eso es lo que va a ir cambiando. Por eso las MMA hoy en día están pegando tan fuerte y cada vez se habla menos del kickboxing, cada vez se habla menos del Muay Thai y cada vez se habla más de las MMA, que le van a cambiar el nombre y les van a llamar las UFC, porque todo el mundo habla de UFC. Sí, bueno, todo el tal, mundo, normalmente cuando vienen la gente de la ignorancia, como digo yo, y el desconocimiento, ¿no? Pues no es decirles que son ignorantes, sino que desde el desconocimiento o desde la ignorancia, pues te escriben o te llaman preguntando, oye, pero aquí hay clases de UFC. No, UFC es una promotora, es un evento y es una empresa y el deporte que se pelea en la UFC es MMA, que son artes marciales mixtas. Entonces yo muchas veces me hace gracia. Pues bueno, hay mucha gente que hace broma con esto, ¿no? Que hacen reels así de risa. Cuando la chica se entera que hago UFC, Sí. no sé qué, es como, ¿sabes? Pero Hay que darle es toque. el desconocimiento, ¿no? Pero al final, desconocimiento e ignorancia, ¿no? Porque al final no conocen un poco de esto y al final la gente ha escuchado, por ejemplo, pues aquí en España, Topuria, sobre todo, que es lo más lo más llamativo que hay ahora mismo. Todo el mundo ha visto UFC por Topuria y la gente quiere aprender UFC, ¿sabes? Y lo que era, hay mucha gente que no sabe que UFC es un conjunto de artes marciales, las artes marciales mixtas, y que ya las artes marciales mixtas en sí pues son un deporte, que antiguamente era una mezcla de deportes y de artes marciales en sí. Exacto. Eso es. Y ya, bueno, hemos sacado ya muchos temas. Yo me hubiera gustado empezar la entrevista un poquito más escalonada, ¿no? Pero ya como estamos sacando estos temas, vamos a ir con diferentes sintonías. Entonces ya como estamos sacando estos temas, y tú lo has puesto bien claro, ¿no? Hay que saber vender el negocio y hay que saber hacer el negocio y hay que saber ofrecer un espectáculo. Hay ahora mismo, no ahora mismo ya, porque ya es una cosa que ya viene de 5 años hacia aquí, ¿no? Que son las veladas de Ibai Llanos, ¿no? Que al final, tú sabes que esto, año tras año ha traído vuelta, ¿no? Vuelta de hoja, siempre comentarios positivos, muchos más comentarios negativos, despectivos, envidiosos, yo diría también, ¿sabes? Vuelvo a decir también desde la ignorancia también de los propios compañeros y gente de este mundillo. Pero al final te das cuenta que sí que es verdad que no puede decir que no es un evento de boxeo como tal, pero bueno, que basándose como cogiendo el boxeo como parte del evento y parte del show, han conseguido hacer a unos grandes rasgos muy grandes que lógicamente, por ejemplo, que en su día un Petrus and Leon no podría hacer, que es como llevar a Noel o a Shakira o yo qué sé, artistas de este tipo, de esta calaña, pero que sí que podrías haber llevado a otro tipo de artistas menos emergentes, menos famosos y menos caros. Lo hicimos. Eso es. Pero ya ofreces no la simple velada como tal, sino que ofreces una experiencia. ¿Sabes? Yo siempre digo, joder, tío, ¿qué te cuesta? Por ejemplo, hablaba con Orden el otro día. ¿Qué cuesta, por ejemplo? Vamos a decir que ahora las entradas, como decíamos antes, una entrada cuesta 25 euros por hacer un cambio que puede hacer cualquiera. Ofrecerte, por ejemplo, 2 refrescos dentro del evento, que son 2 latas, tío, de Aquarius, de Coca-Cola, de cerveza sin alcohol, lo que tú quieras, ¿no? ¿Qué te cuestan a ti esas 2 latas? 1 euro, 50 céntimos cada una. Y si tú con tu entrada das 2 tickets de 2 bebidas o 2 refrescos, ya estás haciendo algo diferente que el resto, ¿no? Estás perdiendo 1 euro, pero ¿no crees que a lo mejor estás ganando un poco más de popularidad y, o sea, que se pueden hacer muchas cosas, ¿no? Se pueden hacer muchas cosas, se pueden invitar a artistas invitados,
bailes, en los descansos, yo qué sé, se puede hacer muchas cosas. Y sobre todo lo que más se puede hacer a día de hoy es esto, Internet. Es el streaming en plataformas como Kik o como cualquier otro tipo de plataforma, YouTube, etcétera. Puedes hacer streaming, puedes vender pay-per-view, que la gente dice, ya, pero es que si yo vendo pay-per-view por 8 euros, 10 se quedan en una casa, son 10 entradas menos que van. Pero es que hay gente que le gusta verlo físicamente. ¿Tú qué me ofreces para ir físicamente al evento? Porque a lo mejor no me apetece quedarme en mi casa viendo la tele. Me apetece ir, divertirme, ver a un tío o una tía cantando, tomarme un par de refrescos que me dan con la entrada, no sé qué. Yo qué sé, vivir las cosas. Hay gente que le gusta vivir las cosas, las experiencias en persona, ¿no? Mira, ¿Sabes? fíjate, Al final hay que darle una vuelta a todo, ¿no? Pero al final, si sigues haciendo lo mismo, ¿qué es lo que vas a tener? Lo mismo. Yo tengo un alumno que he aprendido una cosa que siempre me ha machacado. Él es empresario y siempre me ha machacado mucho, y él va a saber por lo que voy a decir quién es, ¿no? Al final, este siempre me dice, Pablito, haz cosas, pasarán cosas. Si tú no haces cosas en tu vida no va a va a pasar seguir nada. siendo igual, tío. Es así. Si hay algo que te molesta en esta vida, pues, yo qué sé, te va mal un negocio, te va mal una relación, ya sea de amistad, de personal, de familiar, laboral, ¿sabes? Si tú estás quemado en el trabajo y todo el día vas quemado al trabajo, tío, pues vete del trabajo, tío, y busca otro. Intenta proyectarte en el futuro y no ser tan conformista, ¿sabes? A mí es que yo soy una persona que no soy conformista, tú lo sabes. Y al final eso es un poco, las personas que son conformistas son muy de eso, ¿no? Bueno, yo me quedo haciendo lo mismo, si a mí lo mismo me funciona para hacer 2000, pues 2000. Pero yo siempre digo, coño, hay que buscarle la vuelta para poder hacer un poquito más, ¿no? Porque al final es que eso es tu presente y tu futuro, Mira, ¿sabes? creo que la pregunta ha empezado por el tema de la velada del año y de la evolución. Sí, sí, sí. Aquí hay que refrescar la memoria a los old school también. Fuimos la primera promotora que puso a un cantante profesional en una velada de Muay Thai K1, que fue en el Enfusion, en la cubierta, que pusimos a una de las personas que más estaba pegando en ese momento, que era Magno, y demás. De hecho, no tuvo tanta repercusión como nosotros deseamos, porque en ese momento todavía estaba la ley del menor que no permitía también es verdad, que viniesen gente joven. Pero bueno, trajimos a Magno y actuó en varias ocasiones dentro del evento. Trajimos a Acrodream, que eran uno de los finalistas de Got Talent, que hicieron un espectáculo de acrobacia. Trajimos al grupo de baile que bailaba en cada escenario y con algunos peleadores que habían sido finalistas, todos bailarines de fama, para que te hagas una idea. Y además creamos un espectáculo que hicimos una mascota que hicimos en Estados Unidos, que trajimos, y era un bailarín profesional que iba por el público. O sea, se hicieron cosas diferentes y ahí estuvo la repercusión del público, que pusimos 4000 y pico personas. Luego he visto otros eventos que decían, hemos metido más de 5000 personas y había menos gente que en nuestro evento, ¿no? Ya. Pero bueno, esas cosas pasan siempre. También es una pena que los eventos que estuviste haciendo en la cubierta no tuvieran más repercusión y más alcance. Eran momentos diferentes, pero yo me quedo con que porque al final ves una cubierta que antiguamente, cuando Castillejo, Tyson, Navarro, tal, no sé qué, han llenado la cubierta. Más atrás han llenado las ventas. El campo de gas, no sé qué. O sea, es que de verdad que había por el boxeo y por los deportes de contacto había... Pero yo me quedo, Pablo, ¿sabes? que cuando yo hice la velada, las veladas que colgaban el Sold Out eran veladas que había 1000 personas. Nosotros apostamos y metimos en un evento que tenía capacidad para 12000 personas y metimos, ya te digo, 4000 y pico personas había en ese evento. Entonces fue algo diferente. Cuando Striker League, igual, hicimos una España contra China. Ha habido muchas cosas, pero volviendo al tema de la velada del año, que me gusta que lo digas, da más pie a lo que yo te decía de que la gente, el ego, le hace cambiar la opinión. Porque estoy seguro que cuando tú como entrenador tenías al Papi Gaby y luego tuviste también a... sí, al revés, al Jagger. Al Jagger primero, exacto, perdona, que no me salía el nombre.
Estoy seguro que mucha gente incluso llegó a criticarte por lo que estabas haciendo y por la exposición del boxeo que estabas haciendo en un evento así que era de youtubers, ¿no? Pero los mismos que te criticaron, perdón, estoy seguro que si les llaman ahora seguro que se apuntan al barco. Es que ya ha pasado. Ya ha pasado, ¿no? Pues ya ha pasado. Bueno, hace poco... Déjame terminar, perdona, que quiero llegar al fin de la cuestión de eso. La gente está criticando desde sus miedos y desde su ignorancia, porque lo que tendrían que estar es agradecidos de que, aunque no están hablando de boxeo, ¿vale?, se está invitando a que jóvenes de 14, de 15, de 13, de 12, de 20 años, personas que están soñando con ser creadores de contenido, estén pensando en que me gustaría apuntarme a un gimnasio por si en algún momento me llamasen a mí y pudiese competir, ¿no? Y al fin y al cabo, la velada del año es un show, es un show. Y habría que ver eso desde el aprendizaje, de qué puedo aprender yo de ellos, que pueda llevar a mi terreno como promotor o como dueño de un gimnasio, no tienes por qué ser promotor, como dueño de un gimnasio, y que pueda repercutir. Y ahí va una cosa que yo decía mucho cuando empezaba, ¿no?, que la gente hablaba de los competidores o los mismos competidores te decían, no, porque yo doy caché al gimnasio por estar aquí compitiendo, ¿no? A mí tú no me das nada, me das un 15% o un 10% de tu bolsa y a lo mejor de tus amigos querrá venir alguno, pero no hay una repercusión social para pensar así y el ego te hace pensar así. Entonces, en lo que se tenía que basar el deporte de contacto era en trabajar en las personas del día a día. Personas que quieren bajar de peso, ¿cuál es el deporte más completo que hay? Uno de los deportes más completos que hay es el Muay Thai. ¿Por qué no se trabaja el Muay Thai desde la pérdida de peso, por ejemplo? Y empiezas a traer a tu gimnasio más personas que quieran bajar de peso a través de hacer el ejercicio con el Muay Thai. Y eso es lo que te va a repercutir económicamente para solventar. Luego estará lo que viene siendo el ego de poder tener algún deportista que escale, que lleva, pero tú mejor que yo sabrás, porque yo ya lo he vivido, tú también, que el deportista de por sí pues es egoísta, gana 4 combates, le pones un título en juego, lo gana y ya se piensa que le debes algo cuando a lo mejor, aunque el resultado final es suyo, el trabajo, la estrategia y la inversión viene por otra parte. Entonces, ahí están las cosas. Hay gente que piensa que al final esto es algo individual, que en parte tú sí ganas individual, tú encima de un ring, o dentro de una jaula o dentro de un tatami, pero realmente tienes un equipo detrás que son, partiendo desde primeramente tu entrenador, partiendo de esa base, eso, y tus compañeros que son los que te ayudan en el día a día a ser quien eres. Que eso hay gente que le olvida rápido, ¿sabes? Yo por eso hay una relación en el boxeo que admiro muchísimo, muchísimo, los conozco, no he compartido mucho con ellos, los conozco, pero sí me he cogido un coche para ir a verlo a Barcelona competir cuando todavía no había ganado, creo, ni el título nacional de boxeo. Fíjate lo que te estoy diciendo, que es a Rafa y a Sándor. Rafa y Sándor son padre e hijo, pero tienen una relación dentro del boxeo y a nivel personal que se les puede ver, que dices, ole, ¿sabes? Y se ve el cariño y el respeto que hay entre entrenador y padre, independientemente que sea entrenador y padre. Hay muchos ejemplos en el boxeo, entrenador, padre, o sea, padre e hijo, y no había esa relación. Y ahí la hay. Y eso es importante. Lo ves en futbolistas que de repente van a ver al entrenador que por primera vez les entrenó y les llevó al fútbol, ¿no? Y van ahí agradecidos porque han llegado a jugar en primera división o lo que sea. ¿Cuántos deportistas hay ahora mismo que pudiesen haber conseguido cosas y vayan a buscar al primer entrenador de boxeo que tuvieron o a la persona que les inculcó? Yo creo que te puedo decir que un 1%. Van a llover los haters aquí. ¿Sabes? Pero es así. Es típico, pero es verdad, porque al final la gente cuando no escucha lo que quieren y cuando escuchan verdades, ¿sabes? Al final a la gente pues les duele, les pica o les jodes, pero bueno, es lo que hay. Pero sí que es verdad eso, tienes toda la razón. Al final esto es un problema que es que siempre va a haber en el deporte. También es un problema que yo siempre lo hablo en mis vídeos y lo hago público, ¿no? Que es un problema también de sociedad, porque al final tú sabes perfectamente que la sociedad cada vez es más irrespetuosa, cada vez se tiene menos amor por el prójimo, menos respeto a los mayores, menos respeto a tu autoridad, ¿sabes? Ya sean
tus padres, a un profesor del colegio, del instituto, a un policía, ¿sabes? Es como estos valores se están perdiendo en la sociedad y no hay una repercusión clara en ello, pues cada vez se va desbocando más ese sentido. Pues eso lo traspolamos al deporte y pasa lo mismo. Yo, por ejemplo, con cosas de estas, ¿no? Que es una de las reglas que me puse en su día. Dije, como me ha hecho tanto daño la gente que se ha ido de mi lado, no porque se vayan de mi lado, sino porque te quería como familia, como amigo, no como alumno, como cliente, como entrenador, peleador, sino con un vínculo más cercano, ¿no? Y al final, cuando un tipo de persona de estos te falla, me hacía mucho daño. Entonces, ¿qué llegué? Lo primero, pues con el paso del tiempo, es a no vincularme tanto con las personas y si había una vinculación y había una desaveniencia mutua o por parte de uno de los dos, es que no me hiciera tanto daño. Ya está, pues tú eres otra cruz aquí en el camino y ya está, y suerte en la vida, que te vaya bien y ya está. ¿Sabes lo que te quiero decir? Pero eso es una cosa que he hecho yo. ¿Sabes lo que te quiero decir? ¿Qué hago yo? Hay un libro muy bueno para ¿Sabes? eso que se llama Los Cuatro Acuerdos. Ujú. Y uno de los 4 acuerdos dice, no te tomes nada personal. Porque esa situación que posiblemente viviste con los competidores, que en los cuales tú tomabas como familia y el hecho de que se marcharan te dolió, posiblemente era fruto de una circunstancia personal que ellos tenían y de una creencia que ellos tenían en esos momentos. Y cuando tú entiendes que no te tienes que tomar nada personal, que todo está en la evolución y en la fase de cada persona, las cosas empiezan a doler mucho menos. Ujú. Y entonces empiezas a entender que no tienes por qué cambiar tú, Ya, ya, sino ya. tienes por qué entender las cosas de una manera diferente, porque si no es al final, te acabaría llevando muchos disgustos, y en este Claro. mundo también. Yo cuando dejé el tema de la representación deportiva y ya la dejé finalmente, una de las cosas fue porque me estaba llevando muchas situaciones que no me gustaban. Yo pasé por una etapa personal, la pérdida de mi madre, eh, y eso me hizo llevarme a un tiempo en el que necesitaba tiempo para mí. Coincidió con que yo empezaba con el tema de la nutrición y demás, y la creencia de muchos competidores que yo tuve y que hice tantos por ellos, era como que yo me estaba centrando en lo otro y me estaba olvidando de ellos. Me atrevería a decir que ninguno, casi ninguno, cogió el teléfono para saber cómo me encontraba yo por la pérdida, ¿no? Y lo que yo estaba era pasando un duelo. Pero yo entendía en ese momento que sus necesidades no las podía cubrir y por eso dejamos que se marcharan, que Ujú. siguieran por su lado y demás. Porque una de las cosas que yo creo buenas que tenía como manager, y esto es un halago para mí poderlo decir, es que, y a lo mejor esto fastidia a algún manager o gente que dice que es manager hoy en día, Ujú. todos los deportistas, y si no me lo pueden dejar en comentarios, los deportistas que están o que estuvieron conmigo, tenían un contrato de que yo tenía un vínculo de X peleas en un año a cambio de una cantidad de bolsa. Es decir, yo tenía un compromiso con ellos. Ya no era el compromiso de tú tienes un compromiso conmigo de que si no es a través mío no peleas. No, Ujú. yo también adquiría el compromiso de que tú ibas a pelear X veces en el año y si no te tenía que pagar la bolsa. De Ujú. hecho, tengo un caso con Eddie en Oviedo, nos robaron una pelea, un torneo que hicimos, que era un torneo que organizamos varios promotores de España, y nos robaron la pelea, pero o sea, no eso de que muchas veces el ego te dice, te han robado la pelea, no. Nos bajamos del ring, eh, parte del otro lado nos decían que tampoco lo habían entendido, pero bueno, que había sido reñido. Es cierto que fue una pelea reñida, pero era claramente victoria de Eddie, y eso le permitía no poder luchar por el premio final, que era lo que garantizaría una bolsa digna. Pues de hecho Eddie puede decir si es mentira esto, puede comentar también. Cuando llegamos al restaurante estuvimos comiendo, yo de mi bolsillo le pagué la diferencia de la bolsa. Ujú. Le di un dinero X, que era una compensación por el robo que habíamos tenido, porque yo entendía que como mi papel de manager tenía esa obligación, ¿no? Y creo que entender los dos papeles, los juegos, y saber hasta dónde llega tu responsabilidad ayuda mucho a llevar esas cosas.
Ya, ya, ya. Pues la verdad que es que podríamos hablar durante muchas horas y horas sobre todos estos temas, sobre el tema de cómo hacer de manager de un deportista, que si algún día te animas, podríamos dar unos tips, unos consejos, hacer un vídeo. Incluso se podría, no sé, se podría mover algún curso de este tipo, ¿no? De cómo rentabilizarse como deportista, cómo rentabilizar a un deportista. No es mala idea, la verdad. Ahí es donde te decía yo antes Claro. que las bases están mal, Ujú. porque esa es la federación Sí. que debería de interesarse en que los profesionales, los deportistas, estuviesen formados para saber todas estas cosas. Ujú. Porque si cada vez más chavales que se dedican al boxeo, a las MMA, se dedican a los deportes de contacto, supieran cómo tienen que hacer su trabajo para finalmente vivir su sueño de vivir de esto, que hoy en día en España poca gente puede vivir de esto, Ujú. si consiguiera la federación hacer eso, cada vez más personas verían capaz la promesa de cumplir el sueño. Porque al fin y al cabo el deporte tiene la promesa de cumplir un sueño. Ujú. Todo el mundo cuando dice que quiere ser futbolista, no dice que quiere ser futbolista solo porque le gusta el fútbol. Sí. Dice que quiere ser futbolista porque se ve que Cristiano, ve que Messi, ve que futbolistas base de su mismo club han conseguido llegar. Por ejemplo, en Getafe tenemos el caso de Hakimi. Hakimi empezó ahí en el Ciudad de Getafe, bueno, en otro club que absorbió el Ciudad de Getafe, y de ahí consiguió llegar al Real Madrid, hoy en día está en el PSG, o sea, es una persona que lo ha logrado. Eso es el sueño. Ese es el sueño que se vende en el fútbol, ¿eh? Y eso es lo que hace que la gente quiera ser futbolista. Ya. El sueño de poder ser una persona que llega a esto. Ibai Llanos, Virus, Tomás Massa, toda esta gente, Jagger, Papi Gavi, lo que están haciendo en la repercusión es vender el sueño que creando contenido puedes vivir de esto. Ujú. Luego entraríamos a valorar muchísimas cosas, la historia del iceberg y todas estas cosas que se Ya. hablan. Pero esa gente crece y gana más seguidores y demás porque están materializando el vivir un sueño con una realidad que ellos han vivido y la pueden compartir. Por eso hay que asumir la responsabilidad que tenemos cuando lanzamos un mensaje, ¿no? Y creo que eso es importante, que la Federación de Boxeo, las federaciones que haya de Muay Thai, K1, de MMA, que asumieran esa responsabilidad, que no fuese solo decir no podéis ir a competir en ninguna otra federación solo con nosotros, Ya. sino qué te doy yo a cambio para que tú no te vayas a otro lado. Ujú. Y el tema es que muchas veces las preguntas que se hacen no son las más adecuadas para aportar algo positivo y dejar un buen legado. Ya. ¿Alguna anécdota así importante que quieras contar, por ejemplo, por tu pequeña etapa de competición y deportista como hobby y demás? ¿Alguna etapa que... No, mira, o sea, yo competí poco, yo creo, anécdota, ¿sabes? ya no recuerdo si son 3, 4 combates que tengo. El último fue contra Samuel Parra, me subí con una fisura, Ujú. tenía una fisura tibia, ¿no? en la tibia, Sí, sí. de hecho tengo el vídeo grabado, y me subí con una fisura en la tibia y 5 minutos antes de salir calentando, yo estaba calentando y me acuerdo que creo que era Christopher que me estaba poniendo paus y demás, me lanza una pierna como para yo imitar el bloqueo, ¿no? Como para calentar y visualizar tal, y claro, se le escapa la pierna, me da en eso y cuando ya apoyo digo, la cagué, o sea, tenía un dolor tremendo. Pero se te partió, ¿no? Al Sí, final, sí, ¿no? de hecho tuve una Sí, sí, fisura sí. como tal. Y salí a competir igualmente frío. Yo me acuerdo, veo el combate digo, y la primero que hago es que le meto 2 manos y le empiezo a patear y a patear y a patear. Y yo digo, madre mía. Y tengo la espinita clavada esa de poder haber llegado bien preparado. En esa pelea sí que iba preparado, pero unas semanas antes me fastidié. No quise hacerle el feo a Samu de quitarme de allí. Las primeras me fui a los campeonatos de España porque habían anulado los de Madrid. O sea, fíjate anécdotas, ¿no? Anulan los campeonatos de Madrid, quedo campeón de Madrid sin haber subido a un ring en la vida, porque dentro de la experiencia, ¿no?, de la preparación, yo me estaba preparando para los campeonatos de Madrid y me pusieron, no se me olvidan nunca, 13 interclubs. O sea, yo estaba agafado, los 13 interclubs se anularon. Uno por si lluvia, otro porque no sé qué. O sea, al final no pude competir nunca antes de haberme subido a un ring, ¿no? Y me fui directamente a los campeonatos de España. Campeonato de España, vamos 3 en categoría de 67 kilos.
¿vale? No, mentira, vamos 4, con lo cual no se puede hacer... ¿Éramos 3? 3 éramos, perdona. No se puede hacer eliminatoria, hay sorteo y voy directamente a la final. Me subo a la final, claro, sin haberme subido nunca, pues te puedes imaginar lo que pasó. Luego la siguiente fue en Invencibles, que también igual había caído malo, no me había podido preparar. Me acuerdo que ahí estaba muy nervioso porque ya estaba haciendo mis cosas como manager, entonces tenía mucha presión social encima. La gente no me miraba como un chico que iba a competir en amateur, que es lo que quería, sino ya veían al manager o al promotor que está montando grandes veladas y se va a pegar, ¿no? Ya. Y me pasó una mala pasada al principio del combate y bueno, al final me dieron perdedor por pocos puntos, la verdad, y la última fue la de Samu Parra. Ya. Tengo una experiencia bonita, creo que todo el mundo debería de vivir la experiencia de subirse a un ring. Creo que todo el mundo debería. Es una lucha tener... contra ti mismo, lo primero. Exacto. Independientemente de que, lógicamente, te pegas con una persona. Pero lo primero que aprendes es a luchar contra ti. Contra tus miedos, contra tus inseguridades, contra tus nervios. O sea, aprendes a llevar una situación difícil porque no es fácil. Porque hay gente que lo gestiona de una manera o de otra, pero las primeras peleas, sobre todo el mundo la suele gestionar mal, porque si eres frío es porque algo pasa en tu cabeza. ¿Estás loco? ¿O tienes algún trastorno o alguna cosa? Porque es imposible no tener miedo, es imposible no tener inseguridad, es imposible no tener incertidumbre, es imposible 20.000 cosas, no tener cansancio de tus entrenamientos, no sé qué sobreentrenamiento, tal. Y al final aprendes a luchar contra ti mismo y a decir, independientemente de todo esto, oye, te subes al ring y lo haces. Y en el ring estás muerto y no puedes más y la propia adrenalina te hace estar despierto y te hace acabar y tirar para adelante, que dices tú, madre, si yo realmente no podía más. Pero al final puedes, ¿sabes? Aunque sea que se te caen los brazos, pero puedes, ¿no? Y es una experiencia que es muy buena al final para luchar contra ti. Yo diría, más que para luchar contra nadie, ¿sabes? Sino para luchar contra ti mismo y saber hasta dónde pueden llegar a estar tus límites como persona, ¿sabes? Yo creo que eso es una buena cosa que transmite, ¿no? El pelear. Y es una de las cosas, por ejemplo, que a mí me he quedado con eso, ¿sabes? O sea, pues eso, a enfrentarte contra tus propios miedos, contra tus incertidumbres, contra tus dolores, contra, ¿sabes? Cuando estás jodido y, como dices tú, tengo la tibia jodida, pero sé que tengo un compromiso. Y tengo que tirar. Y aunque no tire con esta pierna, pero si tiro con me quedan 2 manos, 2 rodillas y yo doy otra pierna. Pues al final si tiro con eso, pues tiro con eso. Pero eso sí que te da un buen aprendizaje. Sí. A veces mal. Porque a veces puedes tener malas experiencias, ¿no? Yo siempre digo que en el deporte, por desgracia, he vivido muchas malas experiencias. Pero también dentro de esas malas experiencias he vivido muy buenos momentos y yo tengo muy buenos recuerdos. Un momento que vivimos juntos, yo no sé si te vas a acordar. Pues si me lo dices, sí, seguro. Fue un fin de semana que nos fuimos... Kisenko. ¿Te acuerdas? Con Artur Kisenko, que muchos de vosotros conoceréis, lógicamente, ¿no? Artur Kisenko, que ha sido campeón de todo. IFMA mundial, ha sido campeón de Enfusion, ha sido un gran peleador, ¿no? Y pues con Petrus, Opazos... Nos fuimos Christopher, tú y yo, sí, que yo tenía el BMW, y nos dijeron que si podíamos hacer favor de recogerle y llevarle para dar la masterclass, ¿te acuerdas? A Ponferrada, donde Diego Fuimos a recogerlo, que yo no sabía nada de inglés, ¿te acuerdas? Sí. Y nos empezó a hacer unas preguntas y bueno, esa no la podemos contar en cámara, sí. Pero de esta parte no sé si te vas a acordar. Estuvimos haciendo la masterclass y al día siguiente nos volvíamos. Eso era un viernes, que creo que era festivo, y el sábado nos volvíamos, si no recuerdo mal. Y cuando estamos llegando a Madrid nos dice Kisenko que su vuelo sale muy tarde, que quiere salirse a tomar y de fiesta, ¿te acuerdas? Sí. Y íbamos por una zona de Madrid, y no sé si te acordabas de mi coche, el BMW, que era... Nos paró la policía o algo así, ¿no? Nos paró la Policía Nacional. Sí, vale. Y que yo me lo vas contando y me voy acordando de cosas. Le empezaron los policías a meterse con él, no sé qué, el otro que no entendía nada, y llegó un momento que se cabreó y ya cuando se arremangó y se fue a atizar con los 4 policías que había. Sí. ¿Te acuerdas que llegó un policía que daba clases, creo que era en el Barcelona? Que le conoció. Que le conocía y le decía, no, ¿qué vais a hacer? Que os va a matar. Sí, bueno, yo de eso sí que no se me olvidará con Kisenko. En el momento que íbamos para allá, que nos paramos en una gasolina, hecha gasolina,
Lo que yo he dicho que no se podía contar. Claro, y tenemos ahí una anécdota ahí que es muy potente, la verdad, ¿sabes? Que era un personaje de la hostia, ¿sabes? Pero porque a nosotros nos dejó blancos, Nos dejó nos dejó blancos. flipados, la verdad, pero sí que nos La llevamos pasamos mucha muy risa bien. de ese fin de Tenemos semana. La muchas verdad. anécdotas, sí. La verdad que siempre cuando hemos sido así más pequeños, ¿no? Y con Cristo y demás, sabes que las veces que nos hemos juntado siempre hemos sido muy payasos los tres, en el sentido de vacilar, de tal, y como nos conocemos de Getafe y el rollo y esto y lo otro, siempre hemos tenido buen feeling, siempre hemos tenido muchas risas, De hecho, ¿sabes? como lo estará viendo y sé que tiene que venir aquí, pregúntale cuando venga cuál fue el competidor no profesional que le noqueó de una patada en giro. Que fue Petru, seguro. Ahí vamos a dejarlo ya, pero a ver si. Seguro si que va a pedir que grabemos, ¿no? A ver si se anima. Es broma, Pazas, es broma. que estaba hablando ya en estos días, estaba hablando con él. Y a ver si algún día se anima y hacemos un entre las cuerdas con él, que también es otro de los que tiene mucho que contar. Sí, Ahora está más dedicado con ese sí que puedo contar yo a batalla. revoltearse por el suelo y todo eso, más que al K1 y al Muay Thai. Pero sí que también va a ser una entrevista de risa, de risa. Sí. La verdad que sí. Y ya, bueno, voy a pedir a la secretaria, voy a pedir que me deje mi teléfono, que te voy a hacer, vamos a hacer unas preguntitas que nos han pasado algunas personas. Las vamos a buscar de una manera rápida porque, bueno, hay varios mensajes, preguntas y demás, y lo vamos buscando sobre la marcha rápido y te voy contando. Bueno, hay una persona que vas a saber quién es, ¿no? Cuando yo he puesto esa batería de preguntas que te ponen en Instagram, la primera persona que ha respondido es: ni Dios te pregunta, dirán, ¿quién coño es ese? ¿No? Eso lo he dicho yo, Eso lo ha dicho él, porque sinceramente que hay mucha gente que no vais a saber quién es, y aunque os pueda parecer decir, como estamos hablando, pues una persona que ha peleado 4 o 5 veces, que ha estado unos años entrenando y demás, que a lo mejor no tiene un nombre y una trayectoria de como han podido dejar legado otras personas, ¿no? Pero al final os aseguro que solo tenéis que escuchar que ha sido promotor y ha sido, bueno, yo creo que es la única persona que ha traído Fusion a España, ¿no? No, ha habido Moisés, también lo trajo a Canarias. Moy en Tenerife, ¿no? Sí. Pero bueno, aquí por lo menos en Madrid, sí de los mejores eventos. Sí puedo, creo, todavía. Antiguamente, antes que esto, se hacía el eShowtime. Sí, poco más. Pero que yo no sé quién estaba detrás de eShowtime. De lo que sí te puedo decir que puedo sentirme orgulloso es que a día de hoy los competidores que yo llevaba siguen siendo los mejores o los que más nombre tienen en estos momentos, o por lo poco que yo voy siguiendo, ¿no? Y me alegra mucho ver que algunos de ellos siguen compitiendo a buen nivel, ¿vale? Pero fijaros, para la gente que no me conozca, yo cerré 2 veces el Nayanesh contra Boacao, cerré a Jonathan Fabián contra Senchai, cerramos a Christopher contra Superbon, título mundial de orden. Fui el primer promotor en volver a traer un japonés a España después de 20 y tantos años. Fui el primer promotor en traer una selección de China de los mejores competidores, competidores de verdad, con personas que realmente eran los números 1 en China. Sí. De hecho, me acuerdo el combate de Jesús Romero contra el chino, eso fue increíble. Entonces, eso es un poco lo que yo he dejado, ¿no? Sí, es tu legado. Exacto. Que hay mucha gente que ya digo, la gente ahora nueva y eso, ¿no? Y que no lleva tanto tiempo, pues dirá, joder, ¿quién es este? ¿Quién es? Te lo digo porque ¿sabes? Pues hay mucha historia detrás, ¿eh? Te lo digo porque hace poco vi de un manager, no voy a decir de qué competidor, pero que hablaba porque llevaba a este competidor y llegó a decir como que cuando lo cogió no tenía nada y que él le ha dado y que no sé qué. Y a mí me hacía gracia, pero en parte me entristece un poco, no me lo tomo personal, no me afecta, pero me entristece que un deportista permita que diga que no tuviesen nada cuando todos mis competidores tenían fisioterapeuta pagado, tenían patrocinios, o sea, tenían cosas Kinetic no se que llamaba no, Kinetic, sí, el de o algo Kinetic igual, o
O sea, tenían cosas que ningún deportista tenía. Yo me acuerdo que incluso boxeadores profesionales se ponían en contacto con el fisioterapeuta para ver si yo les podía llevar y evidentemente no, porque cada zapatero es su zapato, ¿no? Tiene que saber uno cuál es su lugar y demás. Y tampoco quiero que ellos vayan hablando de lo que han conseguido o no conmigo, porque lo que han logrado lo han logrado ellos. Yo simplemente soy una persona que ha estado en una etapa de su vida y lo han conseguido, pero tampoco es necesario decir cosas que no son. Ya. Creo que uno, para poder ganar un par de likes o un par de comentarios, no tiene que vender algo que no es. Y sin embargo, pues ya te digo, me alegra ver que Antonio Orden, cuando lo vi en Antena 3, pues me hizo muchísima ilusión, que Nayanés haya ido al programa de Resistencia, que no me salía el nombre. Sí. O sea, todas esas cosas me hacen mucha ilusión, pero me quedo más con las familias de los competidores que me siguen escribiendo, seguimos hablando, que seguimos teniendo una buena relación, las buenas relaciones que mantengo con Pablo y con muchísima gente. Y creo que eso es lo más importante, que las personas que nos estén viendo, independientemente de las personas que pasen por aquí, los ídolos que tengan, las cosas que quieran conseguir en la vida, lo más importante es que allá donde vayas puedas ir con la cabeza bien alta, la gente te siga queriendo. Y yo creo que sí que es una cosa que he podido conseguir, que allí donde voy en España siempre hay alguien que me para, oye, tú eres Petrus, me saluda. Me acuerdo en Córdoba una vez, la primera vez que fui con Mare, con mi mujer, hace ya 8 años, creo que fue, hace 8 años, vamos a Córdoba y le digo, te llevo aquí, que aquí no he venido nunca, no me conoce nadie, nos sentamos en un bar, en una terraza, y nos pedimos un salmorejo, me acuerdo, y cuando estamos ahí llegan unos chicos y dicen, oye, ¿tú eres Petrus? Y yo me quedo así y digo, sí, ¿nos podemos hacer una foto contigo? Y digo, sí, se me queda mirando y dice, ¿a ti no decías que no te conocía nadie? Entonces, creo que eso es lo más bonito que tiene una persona y que consigue aquí. Bien, pues vamos a ver algunos comentarios de los que han dejado por ahí y luego vamos a acabar, porque hemos estado hablando mucho del pasado, ¿no? Pero también quiero que hablemos un poco también del presente. Okay. También, y cuál es tu día a día ahora, bueno, no ahora porque no es una cosa de ahora, vienes de unos años atrás en un proyecto que tiraste la casa por la ventana, como aquel que dice, dejaste de ser manager, de ser promotor, tu propio negocio de tu propia vida, que al final tenías un propio negocio dedicado a la inmobiliaria y demás, porque al final es una persona que tienes huevos metidos en muchos sitios siempre. Sí, eso es una cosa muy importante y de personas inteligentes, no centrarse en algo y invertir tu capacidad o tu dinero, tu tiempo en varios proyectos y no solo enfocarte solo en uno, porque al final si solo ese uno te va mal, al final pues puedes irte para abajo a pique. Pero bueno, por aquí habían dejado, esto va a ser rapidillo, porque no hemos tenido mucho tiempo de gestionar la entrevista, lo hemos hecho así un poquito el tiempo rápido. Bueno, aquí pues hemos hablado de ti, Antonio Orden, ¿no? Ha dicho que si volverá una de las mejores promociones. Una de las mejores promociones. Sí, pues que si tú volverás a hacer algo algún día, algo, un Enfusion, un TIE Fight. Nunca se puede decir algo. De este agua no beberé, ¿no? Esto es una cosa que no se puede decir. Es cierto que no lo tengo mucho en la mente, pero mira, sí te puedo decir que hay una cosa en el aire. Hay una cosa que, claro, es una negociación muy grande, lleva mucho trabajo detrás, no lo sabe nadie, ni tú lo sabías en Petit Comité tampoco. Hace 1 año y medio me pusieron una buena cantidad sobre la mesa para traer una buena promoción aquí. No, o sea, yo simplemente sería la persona que ayudaría a toda la gestión. Para gestión, sí. Pero sí te puedo decir que sería el evento más grande que se ha montado en España. Bueno. Ahí lo dejo. Los que estáis hoy en el Betún, ¿no? Por así decir, pues todos los peleadores profesionales y demás, pues ojalá que eso se llegue a dar y que podáis disfrutar de algo así, porque al final eso es un escaparate para el mundo. Exacto. Lógicamente, no sé de qué estamos hablando, pero al final vamos a poner un TIE Fight, un X, vamos a llamarlo, una promotora, un One Championship X, lo que sea,
lógicamente pelear ahí y hacer un buen papel contra un buen rival te puede catapultar de una manera impresionante. Al final eso es lógico. Así que, bueno, pues ahí lo dejamos. Ahí lo Y a lo dejamos. mejor le veis otra vez de nuevo en vuestras pantallas, no solo aquí conmigo. Luego, esta, que bueno, que en base la puedes responder así rápido, pero no lo hemos estado hablando, nos pregunta, bueno, te pregunta a ti en concreto, que qué opinas de la velada del año, ¿qué opinión tienes? Bueno, lo hemos tocado un poco por encima antes, pero bueno, de la velada del año te puedo decir dos cosas fundamentales. Una es la polémica que ya está habiendo con el boxeo, que es lo mismo que pasa en el deporte, con lo cual eso lo dejo a un lado. Creo que hay que confiar y entender que están los árbitros y demás y no meterse en ese papel. Y tampoco por ver cuatro combates de boxeo dárselas de puntuador, que eso pasa siempre. Pero sí creo que la velada del año es un show, que no es más que un show. Creo que los gimnasios, los promotores, todas las personas que están en el mundo deberían de utilizar eso como un trampolín y saber aprovechar la oportunidad que se nos está dando con la velada del año y trabajar en base a que más jóvenes puedan ponerse a hacer deporte, que creo que al final es lo realmente importante. Bien. Otra pregunta es que dice, ¿tú qué opinas de las bajadas de peso en los deportes de contacto? Aquí te pueden matar todo el mundo. Aquí es un tema delicado. Sí, es un tema delicado. A ver, las entiendo, pero no las comparto. Sí. Yo creo que se puede resumir en eso. Las entiendo, pero no las comparto. Yo las he hecho cuando me ha tocado, tú las has hecho, las ha hecho todo el mundo. Pero hablando en temas de salud, las bajadas que se hacen en los deportes de contacto a nivel de salud, no estoy nada de acuerdo con eso. Entiendo que forman parte de lo que tenemos que hacer, pero creo que si una persona quiere controlar su peso o tiene que hacer algo referencia a temas de salud con el peso, debería de utilizar medios totalmente diferentes, ya que vemos cómo deportistas se pierden 8 o 9 kilos en una semana y al día siguiente suben 10 kilos por arriba. O sea, tú los conoces, yo también. Sí, yo a también nivel he de hecho salud muchas eso no locuras. está bien y eso hay que ser realista, que eso a largo plazo eso tiene consecuencias para la salud. Eso es real. Entonces, lo dejo como que forma parte de este deporte, pero preferiría que no fuese hubiera más regulado. tantas... De hecho, creo que en el boxeo se está haciendo regulando, esto, ¿no? sí. Que te Y, por obligan ejemplo, a que el peso esté más regulado. Sí, y la deshidratación está más controlada y demás. Pero claro, Se harán cosas. eso a nivel muy top. Pero a nivel muy... vamos a decir, porque al final, claro, el tema de esto yo siempre lo digo, he tenido alguna discusión, no discusión de esto, de haters de estos por Instagram, TikTok y demás, ¿sabes? Pues por ejemplo, hablando de Topuria, como hemos hablado, de estos momentos de bajada de peso con las mantas térmicas, con sauna, no sé qué, temblando, pálido, que te están muriendo, ¿sabes? Y que la gente siga romantizando, o sea, y hacer videoclips de eso, y el momento, no sé qué, y que se siga romantizando eso, y que se siga exponiendo sin que haya un mensaje claro de decir, oye, igual que por ejemplo, pues tú y yo somos acróbatas y tú me tiras cuchillos contra la pared y no me clavas ni un cuchillo, pero que siempre haya un mensaje en el que diga que esto es una cosa muy arriesgada y que puede traer lesiones leves, graves o incluso la muerte, porque al final hay gente que no entiende esto, pero te puede traer incluso la muerte. O sea, es una deshidratación extrema, hablamos de deshidrataciones o deshidrataciones extremas, que por la propia deshidratación ya pueden morir, o simplemente por estar más deshidratado, tu cerebro no tiene tanto líquido, puedes rebotar mucho más, puedes tener muchos más daños cerebrales, que no tienen por qué ser ahora, que pueden ser dentro de 30 años o dentro de 20 años, ¿no? Eso no lo vamos a saber. Pero al final es una cosa que se debería de controlar más, y vuelvo porque al final el chaval que está empezando y ve que su ídolo lo hace, pues yo también lo hago. Si él lo hace y está bien y es lo correcto, no lo voy a hacer yo, que estoy empezando y quiero llegar a ser como él. Pero ahí es lo que te decía antes, es la responsabilidad que tenemos con el mensaje. Es la responsabilidad del entrenador también decirle, oye, tú eres amateur, tú no tienes que hacer bajadas de peso.
que es una cosa que, por ejemplo, para la gente que no lo sepa, en los torneos amateur tienes que pesarte en el día de la competición. Hay muchos que sí ahora. Cada vez se hace más, ¿no? Entonces, eso son cosas que yo pues me gustan y veo que deberían de estar así, y creo que ahí es un trabajo que tenemos que hacer todos por el bien del deporte. Pero bueno, no depende de España, depende a nivel internacional, porque esto no es una cosa que se haga en España, esto es una cosa que se hace en todo el mundo y ya está, pero bueno, ahí lo dejamos. Bien, pues cuéntanos, ya vemos, podéis leer en su camiseta un mensaje, ¿no? Bueno, un logo. Ni hecha aposta. Move On, que es un club de nutrición. Yo llevo tiempo, claro, nunca he perdido el contacto con David, entonces yo sé en el ajo que está metido. Habrá mucha gente que ya le perdió la pista y no lo conozca, y hay mucha gente que también te conoce, pero no te conoce del ámbito de los deportes de contacto y te conoce de otras cosas, de otros temas, eso es. Entonces, explícanos en qué estás metido, qué es ahora mismo tu negocio, tu forma de estilo de vida actualmente, y hacia dónde va ese proyecto que tienes, que es bastante bueno, que yo lo conozco de cerca, y que luego pues también vamos a decir pues dónde te pueden ir a conocer en persona, y que prueben productos, meriendas, desayunos saludables, tal. Cuéntanos un poquito sobre ello. Te cuento, nosotros lo que tenemos es un club de nutrición, es un espacio que actualmente hemos cambiado la estrategia totalmente del club. Ahora lo que hacemos es trabajar enfocados a que las personas tengan logros, ¿no? Consigan logros, y lo que hacemos ahí es ayudar a las personas a cambiar hábitos nutricionales. Yo siempre digo que las personas decidimos hacer un cambio cuando tenemos un momento de ruptura. Mi momento de ruptura fue que a mi madre le detectaron cáncer. Entonces yo fui a una consulta médica con ella y ahí pues mi madre hizo la típica pregunta: ¿por qué esto me sucede a mí? Y la doctora le dijo: mira, no hay nada demostrado, pero somos lo que comemos. Mi madre dijo: yo como muy bien fruta, verdura, pescado, verduras y hortalizas. ¿De dónde provienen los alimentos? Ahí se rompió la charla, ¿no? Como aquel que dice. Y yo empecé a sufrir una enfermedad que se llama bruxismo, que te muerdes la mandíbula por la noche. Eso tiene que ver con el estrés y tiene que ver con el sobrepeso, ¿no? Entonces ahí fue cuando me empecé a tomar un poco más en serio esto. Tuve un cambio increíble, perdí 19 kilos de peso en 45 días, 16 kilos de pura grasa, me mantuve durante 3 años, luego subí masa muscular, y lo que hago desde hace ya 7 años es ayudar a personas a que cambien sus hábitos nutricionales. Estamos especializados en temas de patologías, diabetes, intolerancias a la lactosa, fructosa, gluten, ¿vale? Y hacemos muchas labores de reintroducción alimentaria, ¿no? Entonces es un poco lo que hacemos. Hasta hace bien poco teníamos un espacio abierto para ir a tomar tortitas, batidos y demás, pero debido al crecimiento que estamos teniendo con el otro punto, pues hemos tenido que cerrar esa parte para dedicarle todo el día a ayudar a la gente a cambiar hábitos. Bien, y físicamente tienes una tienda, un negocio que puede ir cualquier persona, que es en Getafe. Exacto, pueden venir allí, ahí les podemos hacer una evaluación gratuita. De hecho, si te parece bien, todas las personas que interactúen en el vídeo entrarán en un sorteo de una asesoría totalmente gratuita de nutrición. Bien. Si te parece bien. Bien, bien. Y que en el siguiente vídeo él diga quién es el ganador. Y bueno, estamos en Getafe, en la calle Azahar número 4. Nos podéis contactar por Instagram también. Supongo que Pablo os pondrá por aquí. Sí, dejaré luego en la descripción del vídeo, dejaré la descripción con los links a Instagram y el contacto de WhatsApp directo para que puedan contactar con vosotros directamente. Y si tenéis ganas y curiosidad de saber un poquito más sobre esto, tener información, conocer en persona a David y Mare, que es su mujer, que son los que lleváis conjuntamente esto, pues vais a tener todo lo necesario con su teléfono y demás para que podáis acceder a ello de una manera fácil. Sí, genial. Eso es. Pues si quieres contarnos un poquito más ahora mismo, algo que se te quede en el tintero o algo... No, la verdad, nada que contar, simplemente por dejar un toque personal que me gusta a mí.
que bien sea en los deportes de contacto, en todo lo que hagamos en la vida, que siempre intentemos ser buenas personas, siempre tratar a las personas como nos gustaría que nos tratasen, que no te metas en un deporte o no te metas en una dieta o no te metas en algo por lo que la gente pueda pensar de ti, sino que siempre tengas claro qué es lo que tú quieres conseguir con cada una de esas cosas y que lo que hagas siempre lo hagas porque la transformación que va a tener en ti es mejor que la que has iniciado al principio. Así que nada, muchas gracias a todos, para los que no me conozcáis, y muchas gracias por invitarme. Bueno, espero que os haya gustado. Para la gente que no conocíais a David, por todo lo que es enfocado a los deportes de contacto, lógicamente, que por eso estamos aquí entre las cuerdas, como bien se llama el podcast ya, ¿no? O entrevista, como lo queréis llamar. Para los que no lo conocíais, pues me gusta que conozcáis a un perfil como el suyo, que ha hecho grandes cosas por los deportes de contacto, que a lo mejor puede ser que siga haciéndolo. Ajá, ¿qué pasa? Vamos a ver si algún día se anima y se vuelve a subir al ring para quitarse esa espina y se hace un vieja gloria de esos que hacen por ahí. Si me invita el Ibai, a lo mejor. Mira, si no... si paga bien Ibai, nos hacemos una pelea los dos, fíjate, Ibai. Así, por la cara, pero hay que pagar bien. Y bueno, pues para la gente que ya le conocíais de antes, lógicamente, que seguramente muchos tendréis buenos recuerdos de él, otros no, como de mí mismo, pues eso está claro. ¿No? Así que tampoco nos quita el sueño ni a uno ni al otro. Y también pues para la gente que ya veis que él está enfocado en un nuevo proyecto, en una nueva faceta, pues que si quieren conocer un poquito más de ese proyecto y de esa faceta y de ese negocio, porque al final también, bueno, es una cosa que ya pueden contactar directamente contigo, pero es un tipo de negocio escalable que pueden empezar con vosotros y les podéis guiar y demás. O sea, que no solo que podáis recibir ayuda en bajar peso, en mejorar vuestra calidad de vida nutricional, etcétera, sino que también como un ingreso extra o bien como un ingreso principal os pueden ayudar a gestionar un negocio como el que ellos llevan. Y voy a dejar todos los contactos, como digo, en la descripción del vídeo. Y nada, darte las gracias, Petrus, por haber venido y por haber gastado el tiempo. Damos un abrazo, cabrón. Y nada, nos vamos a seguir viendo, pero... Siguiente vídeo, tijerita. Sí, nos vemos, gente.